Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué será Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo? Por ahí nosotros decimos, bueno, Jesús envió ese mensaje a cada iglesia, pero las 7 iglesias representan la totalidad de las iglesias. O sea, es un número perfecto, que significa que Jesús está hablando a su iglesia universal hoy en día, para todas las generaciones, para todas las iglesias, desde esa época hasta las últimas, ¿no?, que se van a levantar antes que Jesús regrese. El mensaje es para nosotros hoy. Entonces, la iglesia de Pérgamo también tiene un mensaje. Así que vamos a leerlo. Y el tema de hoy es arrepiéntete, ¿no? ¿Por qué será? Le dice arrepiéntete a la iglesia de Pérgamo. ¿Será que eso también es para nosotros hoy? ¿Será que el Señor hoy quiere hablarnos sobre arrepentimiento porque quizás hay algo que todavía necesita ser tratado en nuestros corazones? ¿O será que nosotros no hemos pecado y no necesitamos arrepentirnos? Bueno, vamos a ver lo que el Señor dice, ¿no? Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Voy a leerles. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde está Satanás, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra: que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, les daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Amén. Pérgamo, como sabemos que estas 7 iglesias se encuentran en Asia Menor, ¿no?, y que pertenecen hoy a la ciudad de Turquía. Y la ciudad actual de Pérgamo se llama Bergama. Es una ciudad que era la capital, ¿no?, de esa época, donde gobernaban los romanos. Y fíjense que Pérgamo tenía una característica que lleva su nombre hoy, que era el crear pergaminos. Lo que hoy nosotros conocemos por pergaminos viene de ese lugar, de Pérgamo, porque ellos hacían pergaminos y escribían libros. Imagínense que en ese lugar había una biblioteca muy grande que tenía más o menos 200.000 rollos de pergaminos, ¿sí?, para esa biblioteca. En ese tiempo la biblioteca más grande era la de Alejandría, pero Pérgamo quería tener también su biblioteca y como que competía con Alejandría. Entonces uno de los objetivos del gobernador de Pérgamo era tener la biblioteca más grande. Y ellos escribían en los pergaminos. Pero después tuvieron una dificultad con el rey de Egipto, donde ellos eran los que les daban los papiros, que venía del río Nilo. Entonces dejaron de entregarles los papiros a los egipcios y ellos ya no tenían con qué escribir más. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A través de los cueros, ¿no? Y ahí viene el tema del pergamino, ¿sí? Porque antes escribían en papiro.
no pudieron seguir escribiendo más porque no recibían más el material, la obra prima, ¿no? para escribir en papiros, entonces inventaron escribir en el cuero. Y así se fue, imagínense que ahí nació eso. Y hay otra cosa interesante que también de Pérgamo se ve hoy en día. Entonces Pérgamo fue una ciudad muy importante, muy grande, muy turística, muchos visitantes. Había un teatro inmensísimo, o sea, la gente que iba ahí tenía mucho entretenimiento, ¿sí? Si alguien quería ir a entretenerse, iba a Pérgamo. ¿Por qué? Porque ahí iba a encontrar de todo. Y una de las cosas que llamaba mucho la atención en Pérgamo es que había muchos templos a sus diferentes dioses, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una ciudad politeísta, o sea, tenía muchos dioses. Fíjense que estaba el templo de Zeus, que era uno de los principales dioses de esa época y que era el más poderoso, ¿no? El que quería, por ejemplo, ir a Pérgamo y necesitaba algo poderoso, ¿a dónde iba? ¿Al templo de quién? De Zeus. Después estaba, esperen que tengo acá, el templo de Dionisio. El templo de Dionisio, que era el dios del vino, ¿sí? Del vino. Entonces, la gente que se quería divertir, que quería pasarla bien, ¿a dónde iba? Al templo de Dionisio. Imagínense. Después estaba también el templo de la diosa Afrodita, que era la diosa del placer. El templo de Asclepio. El templo de Asclepio era el dios de la sanidad. Y en ese templo usaban serpientes para la sanidad. Imagínense que entraban en un estado de trance, ¿no? Y empezaban, dice que largaban serpientes que supuestamente no eran venenosas y eso era lo que traía sanidad a las personas. ¿Y cuál era el símbolo de ese templo? Era una vara con dos serpientes enrolladas. ¿A qué les hace acordar eso? La de Salud. De ahí viene el símbolo de los médicos de la medicina de Pérgamo, del templo de Asclepio, el dios de la sanidad. Después estaba la diosa Demeter o Demeter, si querías prosperar en tus cosechas o tus negocios. La diosa Atenea, si querías sabiduría o conocimiento. El templo del emperador romano, que también en Pérgamo y en todas esas ciudades, los romanos imponían que se adore al emperador y que se lo llame de señor, ¿no? Al emperador. Era el emperador Trajano, que si les querías rendir culto a él o al César, tenías también ese templo. Entonces, había una variedad para todas las necesidades de las personas, ¿sí? Y según la necesidad o el deseo que cada uno tenía, bueno, hoy me voy, paso por el templo de Dionisio, ¿no? Allá voy a divertirme, o necesito sanidad, o necesito prosperidad, necesito conocimiento, sabiduría, necesito poder, necesito... ¿Qué es lo que necesitas vos hoy? ¿No? Porque siempre el ser humano tuvo necesidades y siempre buscó en algún lugar satisfacer o, ¿no?, cumplir con esas necesidades. Entonces, pero en ese lugar también vamos a ver que ahí llegó el Evangelio de Jesucristo. Los apóstoles fueron sabios, porque en un lugar donde era la capital, donde había mucha gente, donde había muchos dioses, ahí se levantó también un templo, pero ¿de quién? Del único Dios verdadero, ¿sí? El único Dios verdadero. El Dios que es único en tres personas, pero es uno solo, con una sola palabra que es la Biblia, y donde en Él nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Imagínense que por eso el cristianismo en Pérgamo fue difícil, porque era remar contra la corriente, era estar en un lugar donde todo era contrario. Y seguramente muchos le decían: ¿cómo vas a ir solamente en ese templo? ¿Acaso no necesitas sanidad? ¿Acaso será que tu Dios te puede dar todo lo que vos necesitas? ¿O tenés que estar repartiéndote
¿no? En los diferentes lugares. ¿Será que Dios no es suficiente para nosotros muchas veces? Que tenemos que recurrir a diferentes cosas para llenar nuestras almas, para satisfacer nuestras necesidades. Muchas veces hasta podemos caer en ese error, ¿no es así? Pero bueno, en ese lugar Dios levantó ahí su iglesia, en medio de un lugar terrible. Y estratégicamente, ¿para qué? Para que las personas puedan conocer a Jesucristo. Para que puedan conocer al único Dios que es poderoso, que es aquel que puede sanar cuando estás enfermo, que es aquel que te puede dar prosperidad porque Él es el Dios que provee. Es aquel Dios que te puede dar placer porque Él satisface todas tus necesidades y te da contentamiento. Porque el gozo proviene de Él y no depende de ninguna circunstancia. Bueno, entonces es ahí donde estaba la iglesia de Pérgamo. Y Jesús se va a presentar a esa iglesia. Y Él va a decir así a esta iglesia, cómo Él se presenta. Él dice, escribe al ángel de la iglesia. Sabemos que el ángel de la iglesia era el líder de la iglesia, ¿sí? Jesús habla a él, decirle, mandale esta carta al líder de la iglesia para que el líder lea a la iglesia lo que yo les quiero decir. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Jesús se presenta a Pérgamo como la aguda espada de 2 filos. Qué interesante, porque dijimos que Jesús se presenta según la necesidad que tenía cada iglesia. Y ahí nosotros vemos, bueno, ¿qué es la espada de 2 filos? ¿Qué representa la espada de 2 filos? ¿Qué Jesús le estaba queriendo decir a esta iglesia con la espada de 2 filos? Y ahí vamos a ver que en Hebreos capítulo 12 tenemos la respuesta, porque dice así, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces Jesús está diciendo que Él es esa espada de 2 filos, que representa su palabra, aquella que entra, ¿sí? y penetra hasta lo más profundo de tus huesos, de tu corazón, de tus músculos, de tus intenciones, de tus pensamientos, de lo que hay dentro tuyo. Es la palabra de Dios. O sea, hay un Dios, una verdad que es suficiente para sanar tu corazón, para sanar tu alma, tus pensamientos, tu cuerpo, lo que sea que necesites. Sabiduría te da la palabra de Dios, como dijimos. La sanidad, Jesús dice, por sus llagas nosotros fuimos sanados, ¿no? Necesitas provisión, Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, ¿no? Como dije, necesitas felicidad, Él te da contentamiento en cualquier situación que vos pasás. Necesitas gracia, Él es el Dios de la gracia. Todo lo encontramos en Él, ¿sí? Y es a través de su palabra que nosotros lo conocemos. Y es a través de su palabra que Él penetra tu corazón y conoce tu real necesidad. Por eso Dios no es como un menú de opciones, ¿sí? Como en un restaurante, bueno, te traen la carta y vos ves, bueno, ¿qué quiero hoy? Porque Pérgamo tenía un menú de opciones, de templos, de dioses, según la necesidad que cada uno tenía. Pero Dios no es así. ¿Por qué? Porque Él no te da solamente lo que vos querés. Él te da lo que realmente vos necesitas. Y eso es lo más glorioso, hermanos. Porque podemos ir delante de Él y le podemos decir a Dios, Señor, yo necesito esto. Y Dios va a decir, no, hijo mío, vos necesitas esto.
porque Él te conoce de verdad, porque Él ve tus intenciones, porque Él ve realmente lo que hay dentro tuyo y que quizás vos no te estás dando cuenta, que quizás vos estás poniendo tus ojos en otras cosas y el Señor te va a decir, no, es esto, hijo, lo que vos necesitas. Y siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos porque somos sus hijos. Amén. Y en eso tenemos que confiar. Cuando vos no recibís lo que vos querés quizás, o lo que vos pensás que necesitas, y Dios quizás te está dando otra cosa. Entonces, sepamos discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pidamos al Espíritu Santo de Dios, que es el que actúa a través de la palabra, que Él discierna nuestro corazón y traiga para afuera para que nosotros podamos ver realmente cuál es nuestra real necesidad. Porque a veces andamos perdidos, a veces parece desorientados y estamos buscando cosas que no necesitamos, hermanos. Y nos estamos perdiendo aquello que sí realmente es importante, aquello que sí realmente es prioritario para nuestras vidas. Y Jesús te está diciendo, no es eso, es esto lo que yo te quiero dar. Entonces, ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que habitaba también en medio de una ciudad que estaba perdida. En medio de una sociedad donde tenían muchas necesidades, pero estaban desorientados porque no conocían su real necesidad. Hermanos, entonces Jesús después sigue, ¿no?, en esta carta. Sigan ahí con el texto, el versículo 13. Jesús sigue hablando y dice así, sé dónde vives. Me da gracia esta frase, porque parece alguien que te está amenazando, ¿no? Sé dónde vivís. En algún momento te voy a agarrar. Y es chocante, a mí me chocó la forma, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta con lo que Jesús está diciendo acá es, Él conoce todas las cosas, como dijimos, ¿no? Él sabe todo, nada escapa de los ojos de Jesús. Él te conoce, Él conoce tus intenciones, tu corazón y sabe dónde vivís. O sea, sabe dónde vos estás plantado, sabe dónde vos estás, ¿no? No estamos hablando acá de un lugar geográfico. Él sabe dónde está tu corazón. Él sabe, Él conoce eso. Y Él estaba diciendo acá a la iglesia de Pérgamo, fíjense que le dice, yo sé dónde ustedes viven. Y donde ustedes viven, allí es el trono de Satanás. ¿Por qué Jesús estaba hablando de esto? ¿Qué significa que esa ciudad era el trono de Satanás? El trono es cuando alguien está sentado, ¿no? Y si está sentado es porque desde ahí hace esto, hace aquello allá, ¿no? Está sentado y mandando. Ya ni él tiene que hacer nada, él está sentado mandando. ¿Por qué? ¿Qué significa el trono? Es aquel que gobierna. ¿Sí? Satanás era el que gobernaba Pérgamo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué? Porque había distintos templos. ¿Es ahí donde él estaba quizás adentro? No significa, no tiene que ver con algo material, hermanos. Tiene que ver que Satanás estaba gobernando, ¿qué cosa? El sistema de Pérgamo. La manera de pensar de esa sociedad. Satanás estaba gobernando como esa gente pensaba y actuaba. Eso significa. Él era el que estaba dominando los corazones de las personas. No era Jesucristo. No era la palabra de Dios. Era Satanás. Y esa ciudad se dejaba llevar por lo que Satanás quería. Entonces imagínense, por eso Jesús dijo, es ahí, ese pueblo hace lo que Satanás quiere, porque Él es el que está gobernando esa ciudad. Él está sentado en su trono en ese lugar y Él es el que está gobernando los pensamientos, la manera de pensar de esa gente. Entonces, la mentalidad de la sociedad, cuando una forma de pensar está instalada en una sociedad, es porque Satanás tomó cuenta.
Por ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos, acá en Argentina, por ejemplo, se legalizó el aborto, ¿no? Y esto conlleva una mentalidad donde matar al bebé antes de nacer es normal, ¿no es así? De a poco Satanás va metiendo eso en la mentalidad de las personas. ¿No es así? Es algo sutil y ya hoy como se legalizó, hasta muchos que no estaban de acuerdo están pensando, no, sí, pero la legalización es buena. Y va tomando cuenta de la mente de las personas y se vuelve algo normal. ¿Sí? Y no solamente el aborto. Si vemos, por ejemplo, el sistema de cómo nuestro país se maneja, la corrupción, por ejemplo, no tiene que ver con un solo gobierno, no tiene que ver con una persona, con una institución, tiene que ver con la mentalidad de las personas, de la sociedad. Está instalado en la forma de pensar de las personas. Que la corrupción es normal. Y quizás es tan sutil que como ya pensás así, entonces no te das cuenta. ¿Se dan cuenta de cómo Satanás va tomando cuenta de la forma de pensar de una sociedad y que se vuelve lo que es pecado, lo que estaba mal, se vuelve normal en la sociedad? Cosas que años atrás y no hace mucho no, eso está mal, hoy en día es relativo. ¿No es así? Hoy en día cada uno tiene su verdad. Hoy en día cada uno hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque vos decís así, yo tengo otra opinión. La verdad ya no es absoluta para la sociedad. Inclusive muchos se ofenden cuando vos decís que hay una verdad absoluta. Ya no podés hablar libremente. No, esto es verdad. No, pará a decir. Eso es lo que vos pensás. Respetemos nuestras maneras de pensar. ¿Vemos eso o no lo vemos? ¿Es una realidad en nuestra sociedad o no? Entonces, es eso. Y cada vez, si nosotros vamos viendo, Satanás va extendiendo su gobierno en la mentalidad de las personas. Y cada vez el pecado se vuelve, ¿qué? Normal. Vos sos así, me percibo una columna de esta iglesia. Yo me percibo y soy eso. Y ustedes respeten mi opinión, porque yo soy eso. Y así es, ¿no? Y tengo que respetar. Bueno, eso era Pérgamo también, ¿sí? Fíjense, bueno, Jesús está diciendo, Pérgamo, yo sé dónde vivís y allí está el trono de Satanás, por causa de estas cosas, ¿sí? Pero Jesús también elogia a la iglesia. Y él va a decir, pero a pesar de que allí es el trono de Satanás, ¿qué pasa? Vos permanecés fiel a mi nombre. Y no renunciaste a tu fe en mí. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien sufrió muerte entre vosotros donde vive Satanás. Antipas era un siervo de Jesucristo, ¿no? Y él no se quiso doblegar ante el emperador que se llamaba Dios y Señor. Y él no quiso, porque el único Señor de Antipas, ¿quién era? Jesucristo. Entonces lo capturaron y lo cocinaron vivo. Lo cocinaron vivo. Y murió de la peor manera. Pero murió por causa del nombre de Jesucristo. Dice, a pesar de las dificultades que soportaban los cristianos en Pérgamo, permanecieron fieles a su Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Reciben alabanza por seguir fieles al nombre de Jesús. Y esta acción conlleva, más que confesar su nombre, incluye vivir en armonía con las Escrituras y caminar en las pisadas de Jesús. Primera de Pedro dice así, para esto ustedes fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos.
Entonces, la iglesia de Pérgamo, a pesar de que vivía en una sociedad donde estaba totalmente gobernada por Satanás, ellos permanecían fieles a Jesucristo. Y no les importaba tener que morir de la peor manera porque ellos creían en el único Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, vemos, eso es lo que Jesús elogia a la iglesia. Ustedes son fieles, iglesia. Y yo sé que ustedes no van a negar mi nombre. Si alguien viene acá y les quiere matar por causa de mi nombre, yo sé que ustedes no lo van a hacer, porque ustedes creen en mí. ¿No es así? Yo creo que sí. Pero bueno, después, quizás nosotros hoy no vamos a sufrir ese tipo de persecución, de muerte, ¿no? De que alguien nos quiera matar. Todavía acá no se vive eso. Todavía acá nadie nos vino a amenazar. No sé si esa ideología sigue creciendo, quizás más adelante, ¿no? El pensamiento de Satanás impuesto en la sociedad, si sigue creciendo, ¿por qué? Porque dice que más adelante las persecuciones van a ser peores. Pero hoy en día quizás nosotros no sufrimos ese tipo de persecución. Quizás sufrimos otro tipo, quizás tuviste que dejar tu trabajo por causa de Cristo. Quizás tu familia te dejó de un lado por causa de Jesucristo. Quizás tus amigos te dejaron de lado por causa del nombre de Jesucristo, ¿no? Y esas cosas como que nosotros sufrimos, parece pocas, ¿no? Pero de cierta forma, hay una persecución. Pero ¿saben cuál es el mayor desafío nuestro hoy en día, hermanos? Es de morir, sí, pero el morir todos los días a nuestra carne. El morir todos los días para nosotros mismos. El morir todos los días para mi voluntad, para lo que yo quiero. Ese es el gran desafío. Porque ¿quién acá muere todos los días para sí mismo? Cuesta mucho, ¿no es así? Cuesta mucho uno negarse y decir, no, yo hoy quiero hacer la voluntad de Dios. Me voy a negar y voy a hacer la voluntad de Dios, aunque me cueste. Todos estamos luchando, pero muchas veces caemos en las debilidades de nuestra carne. Pero ese es el desafío, hermanos. Ese es el desafío. Entonces, fíjense, podemos decir que Jesús nos conoce, ¿sí? Y Jesús sabe dónde vive y Jesús nos conoce. Dice así, Jesús sabe dónde vive. Vivís en un lugar donde la forma de pensar y actuar van en contra de los principios de Dios, donde matar a un inocente es legal, donde ganar de forma deshonesta es normal, donde muchas prácticas relacionadas a la sexualidad es normal. Es un lugar donde Satanás está sentado en su trono. Él gobierna el sistema de tu sociedad, la mentalidad del pueblo y su actuar están gobernados por Satanás. Pero sé cómo sos, a pesar de vivir en un sistema donde la mentalidad del pecado es normal, no has negado mi nombre. ¿Sí? Tu fe se mantiene firme. Has luchado contra tus propias debilidades, aunque Satanás quiere aprovecharse de nuestras debilidades. ¿Sí? Así como lo hizo en Pérgamo, donde el sistema romano estaba gobernando, ¿no? Y querían que los cristianos adoren al emperador. Satanás usaba eso para que los cristianos nieguen a Jesucristo. Hoy en día Satanás conoce nuestras debilidades también, porque nuestras debilidades son expuestas. Y puede muchas veces también usar eso para que nosotros vayamos de a poquito negando a Jesús. Entonces es necesario conocernos, hermanos, saber cuáles son las áreas débiles en nosotros para tener más cuidado, para no dejar una puerta abierta para que Satanás ahí te oprima y te lleve a que vos caigas en pecado. Y de a poco el pecado se vuelva algo normal en tu vida. Y tu mente, como se dice, queda una mente cauterizada, donde ya el arrepentimiento ya no entra en tu corazón. Pero Jesús, siguiendo en el versículo 14 al 15, ahí viene lo que Jesús reclama de la iglesia. Hasta acá estaba todo bien, ¿no es así? Estaba elogiando a la iglesia. A pesar de que la ciudad de ustedes está gobernada por Satanás, ustedes son fieles.
Qué bueno es eso. Pero, vamos a ver, espérenme un segundito que se me perdió el texto. No obstante, dice en la versión que tengo, la NBI, versículo 14, tengo unas cuantas cosas. No es una sola cosa como le dijo a Éfeso, ¿no? A Éfeso le dijo, yo tengo una sola cosa contra ti, que perdiste tu primer amor. Pero acá él está diciendo, yo tengo unas cuantas cosas contra. Y qué interesante, ¿por qué? Porque a pesar de que él estaba elogiando que era una iglesia fiel y no negaba el nombre de Jesús, iba a decir, bueno, ¿qué otra cosa? Si somos fieles, ¿qué puede estar mal, no? ¿Qué puede estar mal si somos fieles? Y ahí él va a decir, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Versículo 15. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Esas dos cosas. Jesús está diciendo así, ustedes toleran dos cosas, a los que se aferran a la doctrina de Balaam y a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, dentro de ustedes hay personas que están mal. Y ustedes están dejando pasar, ustedes están tolerando, se están conformando con eso. Y eso era grave, ¿saben por qué? Porque eso iba contaminando, podía contaminar a toda la iglesia. ¿Sí? Jesús está diciendo así, ustedes se volvieron tolerantes o conformistas. Es como que si ustedes están conformados con el pecado. Y tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque es tan sutil que te vas quedando cómodo, ¿no? Te vas acomodando. ¿Cómo es el acomodarse con algo? Primero molesta, pero después te vas sentando y te va acomodando y te va, ¿no?, relajando, y hasta que cuando te acomodas, ¿quién te saca de ahí? Y Jesús está diciendo eso. Ustedes están tolerando, ustedes se están volviendo cómodos con lo que está pasando. Y eso yo no tolero. ¿Qué significa entonces la doctrina de Balaam? Para que podamos entender. ¿Quién era Balaam? ¿Se acuerdan quién era Balaam? Era un profeta supuestamente de Dios. Pero, ¿qué pasó con él? Él fue contratado por el rey Balac para que maldiga ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y él aceptó. Ahí ya podemos ver de que de Dios no era el profeta, ¿no? Él se decía llamar profeta de Dios, pero cuando él acepta dinero para maldecir al pueblo de Dios, dejó de ser profeta de Dios. ¿Y qué pasó cuando él iba a maldecir al pueblo de Israel? Dice que subieron a un cerro y Balac dijo, maldecía al pueblo de Israel. Y cuando él abría su boca para maldecir, él lo bendecía. Y Balac, ¿pero qué pasa si yo te pagué para que vos maldigas? Dice, te voy a dar más para que vos maldigas. Y él recibía. Bueno, dale, ahora yo voy a maldecir. Y cuando le abría su boca, volvía a bendecir. Y así sucedió como 3 veces. Y Balac dijo, pero se enojó y dijo, pero ¿qué pasa? Al final yo te estoy pagando y vos estás bendiciendo en vez de hacer o de maldecir. Él dice, pero no se puede maldecir al pueblo de Dios, porque ellos son bendecidos por el único Dios verdadero. Dios no permitía ninguna maldición sobre su pueblo. Gloria a Dios, hermanos, porque ese es nuestro Dios. ¿No? No hay nada, porque Dios está en el control de nuestras vidas. Él está en el cuidado de sus hijos. Él está mirando todas las cosas. Y si Dios no es el que permite, nada puede llegarnos a nosotros. Entonces, algunos
andan con miedo de brujería, algunos andan con miedo de Satanás, algunos andan con miedo de que te llegue a vos las maldiciones, o hay cada cosa que por ahí dentro del mundo cristiano se escucha. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos esto, de que quien está en las manos del Señor, el diablo no lo toca, porque nosotros somos de Cristo, porque Él es el que nos bendice, Él es el que nos protege, estamos debajo de su cuidado, debajo de las alas del Altísimo, dice el Salmo 91. Gloria a Jesús. Él es el Dios en quien nosotros creemos. Y ese Dios, ¿no?, le estaba hablando a la iglesia de Pérgamo y nos habla a nosotros también, ¿no? Entonces el rey Balac le dice a Balaam, pero entonces, ¿cómo puedo? ¿Cómo se puede destruir a este pueblo? Y Balaam le dice así, nosotros no podemos maldecir, pero ellos pueden tomar la decisión de alejarse de su Dios. Y ahí van a ser un pueblo maldecido. ¿Maldecido se dice? Malditos. Entonces, ¿qué hizo? Envió a las mejores mujeres, a las mejores prostitutas, a las más hermosas, a las más bellas, y envía a los hombres, a los soldados. Porque la ley de Dios era que ellos no se mezclen con las mujeres de otros pueblos, porque si lo hacían terminarían adorando a los dioses de esas mujeres. Y así pasó. Fueron las mujeres, sedujeron a los hombres y ellos cayeron en sus armadillas y empezaron a mezclarse con los otros pueblos. Y empezaron ¿a qué? A sacar su confianza y su adoración al único Dios y empezaron a adorar ¿qué cosa? A los otros dioses de los pueblos paganos. ¿Y qué pasó ahí? La maldición vino sobre Israel. Entonces, fíjense cómo Satanás es sutil. O sea, si yo no puedo de afuera maldecir, entonces voy a buscar una forma que de adentro, entre ustedes, empiecen a dejar al Dios verdadero. ¿Pasa eso hoy en día o no? ¿Puede pasar en nosotros? Puede pasar, hermano, porque esa es la estrategia de Satanás hoy en día. Si yo no puedo contra ustedes, ¿qué hago? Me uno. Me uno a ustedes. Y de adentro empiezan a generar división. La Biblia habla de que los falsos profetas se levantan de adentro, de entre ustedes, dice la palabra de Dios. Por eso cada día nosotros necesitamos analizar nuestros corazones y arrepentirnos de nuestros pecados, porque nuestros corazones son fallos, somos pecadores. Y si hay orgullo, podemos empezar a mirarnos a nosotros y empezar a hablar cosas que no provienen de la palabra de Dios. Podemos decir cosas que no provienen de la voluntad de Dios y empezamos a hablar y querer atraer a otros con nosotros y empezamos a generar una división dentro del pueblo de Dios. Empezamos a hacer cosas que no agradan al Señor. Y Satanás va usando nuestras debilidades de carácter, ¿para qué? Para generar eso adentro nuestro. Y empiezan nuestros corazones. Entonces, esa era la doctrina de Balac que empezó a ver ¿a dónde? Adentro de la iglesia de Pérgamo. Ustedes son fieles, sí, pero adentro está viendo eso. Hay gente que se está mezclando con las cosas del mundo. Hay gente adentro que se está mezclando con cosas que no agradan al Señor. Y también, fíjense, cómo nosotros podemos aplicar eso para nosotros hoy. Yo puse así, ¿no? Que Satanás sigue usando las mismas estrategias, infiltrándose dentro del pueblo cristiano. ¿Para qué? Para que mezclemos nuestras creencias con las prácticas del mundo, ¿sí? Para que distorsionemos el evangelio. Para que, por ejemplo, podemos seguir adorando a Jesús, ¿no? Pero también podés adorar a Mamón. ¿Saben quién es Mamón? El rey del dinero. Entonces, sí, yo vengo los sábados, adoro a Jesucristo, pero mi corazón tiene una tendencia por el dinero.
Entonces, en vez de hacer la voluntad de Dios, muchas cosas yo voy a hacer, ¿para qué? Para ganar más dinero, desagradando muchas veces a Dios, no importándome lo que Dios dice en relación a eso. Y caigo en prácticas deshonestas. ¿Por qué? Porque hay un amor en mi corazón hacia el dinero, hacia Mamón. Entonces sí, adoro a Jesús, pero también adoro ¿a quién? A Mamón. Puedo venir los sábados a la iglesia, pero en la semana adorar a otros dioses. No pasa nada. Venimos acá, adoramos, pero en la semana seguí tu vida normal y haces otras cosas que no agradan al Señor. Nuestros corazones son tendenciosos o tienden hacia una debilidad, hacia un pecado. Y es ahí, como yo les dije, donde nosotros tenemos que cuidar, porque eso se puede volver un Dios. Eso puede ser el que gobierne nuestras acciones. También, eso era lo que estaba pasando, esa era la doctrina, ¿no? ¿Y cómo hacer frente a esta doctrina? El versículo 12 dice, la espada de dos filos es la que va a traer la solución para esta doctrina, que va a traer la solución para este problema. Solo hay una manera, es Jesús el que se presenta como esa espada, es el que nos conoce y puede saber nuestras debilidades y ahí entrar a trabajar en nuestros corazones. Necesitamos de la palabra de Dios constantemente. Es esa espada que va entrando y que puede herirte, pero también puede sanarte. Y si nosotros no dejamos que nos sane, esa espada siempre nos va a estar hiriendo. El Señor entra como un bisturí, ¿sí? Viendo a ver qué hay acá, en ese corazón. Uy, hay un poquito de orgullo. Poquito. Hay un poquito de mamón. Hay un poquito, ¿no? De... ¿Qué otros pecados? A ver, díganme. No me acuerdo ninguno ahora. O sea, vamos a ver qué hay acá en este corazón. Si Dios mira mi corazón va a decir, hay orgullo, hay vanidad, hay celos, hay envidia. Ah, era re mala. Hay de todo. Entonces, y con un bisturí le dice, bueno, vamos a... Entra, Él me confronta con su palabra. Él dice, Lili, sos. ¿Y saben qué, hermanos? Hace 2 semanas Dios viene tratando conmigo con un bisturí, penetrando en mi corazón, confrontándome con mi pecado. Y yo no entendía, pero fue tan fuerte. Y el Señor en 2 oportunidades me habló así bien claro, es esto y esto, Lili. Como yo les dije al comienzo, a veces yo pedía algo, pensaba que era eso y el Señor me mostró, no, es esto. Es esto. Y cuando vengo a estudiar este tema, yo dije, uy, Señor, me preparaste a mí primero. Me preparaste a mí primero. Porque fue eso lo que el Señor hizo conmigo. Me confrontó con mis debilidades, con mi pecado y me mostró. Porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Él va, ¿por qué? Porque Él quiere sanarnos, hermanos. A veces duele ser confrontados. A veces no queremos, nos enojamos, nos ofendemos o no queremos escuchar. No. No, si yo no soy no. Y te pones nervioso. Yo primero me enojé. O sea, no, nada que ver, Jesús. ¿No? Nada que ver lo que estás diciendo. Y no aceptaba. Fíjense el grado de orgullo, ¿no? Y después dije, Señor, me arrepentí. Yo dije, Señor, gloria a Dios, porque Él me ama. Por eso Él nos confronta. Porque Él no quiere dejarnos de la misma manera, hermanos. Porque Él sabe que nosotros somos rotos por causa del pecado. Él sabe que nosotros somos débiles y que estamos en un proceso donde Dios va haciéndonos parecido a Jesús. Él no se sorprende con tu pecado. Él no me dijo así, ay, Liliana, otra vez. No, porque Él sabe quién soy yo. Él sabe mis debilidades, Él conoce y sabe el último pecado que yo voy a cometer en mi vida. Porque Él conoce todas las cosas. Acuérdense que Jesús conoce todo. Pero Él nos confronta justamente por eso, porque Él nos ama, porque Él nos conoce y porque Él quiere transformarnos.
Él quiere que vos seas cada vez más parecido a Jesucristo, su Hijo. Él quiere que vos cada vez vayas abandonando el pecado, porque el pecado te hace esclavo, el pecado te perjudica, el pecado es horrible porque Él te aparta del único que puede solucionarte todas las cosas, que es Jesucristo. En Él nosotros somos plenos. ¿Dónde estamos buscando nuestras necesidades, hermanos? ¿A dónde vos estás recurriendo? ¿A dónde estás yendo a satisfacer tus placeres, tus necesidades, tus deseos? ¿Dónde estás llevando tu corazón y tu mente y tu cuerpo? ¿A qué Dios vos le estás adorando? Porque Jesús está diciendo acá a la iglesia de Pérgamo, ustedes son fieles, pero ustedes están permitiendo que estas cosas entren. Y es muy sutil y puede empezar como algo tan pequeño que puede abarcar después sus corazones y sus pensamientos, y ustedes pueden ser entregados a esas prácticas como normales. Y lo más triste es que ustedes van a apartarse de mi presencia. Hermanos, si hay una cosa que duele, no es solamente que nosotros pecamos, no es solamente que nosotros sufrimos por causa de las diferentes circunstancias. Lo más triste es separarnos de Dios. Lo más triste es saber de que Dios deja de trabajar en nosotros. Eso es lo más triste. Por eso nosotros necesitamos tener temor del Señor. Temor de saber quién es Él. Porque el día que Él deje de confrontarte, preocúpate. Porque el día que Él deje de decirte lo que está mal en vos, preocúpate. Porque nosotros siempre tenemos cosas que mejorar. Porque estamos en un proceso. Entonces el Señor viene a mostrar nuestros corazones y decir, iglesia, es esto, tengan cuidado, porque estas doctrinas van sutilmente entrando en medio de ustedes y entran en sus corazones y pueden tomar cuenta de ustedes y apartarse del único Dios verdadero y empiezan a buscar en otros templos. Después, la doctrina. Yo le estaba diciendo, ¿no?, de que cuál era la forma de combatir esta doctrina, era a través de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nosotros necesitamos profundizarla. No es solamente decir, bueno, leí un textito y ya está. Es entrar, profundizar en la palabra del Señor. Es ir después de acá, en la semana, meditar en lo que el Señor te habló. Profundizar y querer saber qué es realmente lo que el Señor me está enseñando, lo que el Señor está queriendo de mí, lo que el Señor requiere de mi persona. Profundizar, hermano, ¿sabes por qué? Porque podés quedar como un niño inmaduro. Pablo dijo a la iglesia de Corinto, ustedes andan peleándose porque yo no les puedo dar todavía una comida sólida, les doy todavía leche. O sea, yo no le estoy pudiendo dar una palabra sólida a ustedes porque ustedes son niños, porque todavía ustedes no son maduros espiritualmente. Ustedes no entienden mi voluntad, ustedes no están viendo, ustedes no están discerniendo lo que yo quiero para ustedes. Ustedes están mirando para otro lado cuando yo te estoy mostrando esta necesidad tuya. Necesitamos profundizar en la palabra del Señor. Y eso se requiere esfuerzo, porque no es fácil. Pero Dios es el que nos está mostrando. La doctrina de los nicolaitas también, que era otra cosa que estaban tolerando ellos. Nicolás era un hombre que quería seguir a Jesús, pero era enamorado de otra mujer que no era su esposa. Entonces, ¿qué quería Nicolás? Quería las dos cosas, ¿no? Yo quiero a Jesús, pero quiero a esta mujer. No es mi esposa, pero yo quiero a Jesús y quiero esto y quiero aquello. Quiero servir a Jesús, pero también quiero esto. ¿Les pasó? Quizás sí, porque somos seres humanos. Entonces,
Quizás no una mujer o no un hombre, pero quizás quería a Jesús, pero quería otra cosa que Dios te está diciendo, no, eso no. ¿No? Y bueno, y Nicolás era este hombre. Entonces, ¿qué hizo Nicolás? Inventó una doctrina. Y él pensaba que el cuerpo estaba separado del alma. Entonces, si el alma me conecta con Dios y mi espíritu es el que me conecta con Dios, mi cuerpo no. Entonces yo vengo al culto, adoro a Dios con mi alma, con mi espíritu, pero en la semana mi cuerpo, mi cuerpo anda por ahí. Total, puedo separar, puedo adorar a Jesús y me puedo entregar a esta mujer, ¿no? Con mi cuerpo, porque las cosas están separadas. Y él decía esto, ¿no? ¿A qué se refería también esta doctrina? Es que él decía, la gracia de Dios es tan grande que no importa, cuanto más pecados vos cometés, más gracia vas a tener. O sea, no importa la cantidad de pecado que vos haces o tenés. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios inunda todo y te perdona todo. ¿No es eso de lo que a veces nosotros podemos caer también? No importa tu pecado, total, la gracia de Dios es grande y maravillosa y nos cubre. No importa si vos pecás, porque la gracia de Dios te perdona. Sí, obviamente, pero Pablo va a decir en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Él dice así, ¿qué concluiremos? La respuesta para los nicolaitas. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Acá Pablo respondía, ¿acaso vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque nosotros ya morimos para el pecado, ahora somos una nueva criatura. Cristo nos resucitó a través del bautismo espiritualmente, ¿para qué? Para vivir una vida nueva. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Gloria a Jesús, hermano. Imagínense si tuviésemos que vivir de la misma manera que vivíamos cuando Cristo no estaba en nosotros. Si tuviésemos que vivir esclavos de esa manera del pecado. Cristo nos está diciendo, ustedes son una nueva criatura. Ustedes son algo nuevo en mí. Ustedes tienen mi espíritu y con mi espíritu ustedes tienen el fruto, donde está el amor, el dominio propio, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, todo el fruto del Espíritu está en ustedes. ¿Por qué no lo usan? ¿Por qué no dejan que eso fluya en ustedes? Y muchas veces nosotros seguimos dominados por el pecado. ¿Saben por qué? Porque todavía estamos, es como que a veces nos falta fe. De creer realmente que somos nuevos, de creer realmente que ahora Cristo vive en nosotros, de que sí soy pecador, de que sí soy débil, de que sí no puedo nada, de que sí soy limitada, pero Cristo habita en nosotros y todas las cosas las podemos en Él, porque su Espíritu habita dentro nuestro y Él nos lleva, ¿no? Siempre de transformación en transformación vamos creciendo. Pero para eso es necesario creer. Para eso es necesario decir, sí, yo creo. A veces yo puedo decir para los demás, hermano, es así, cree en la palabra de Dios, pero cuando se trata de mí, ahí es como que, me cuesta. Entonces necesitamos creerle a Jesús cuando Él nos habla. Si Él te está diciendo que vos sos nuevo, sos nuevo. Si vos eras de una manera, ¿entendés? Que no agradaba a Dios, hoy en día Jesús te renovó y podés ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque Cristo habita en vos y Él es el que te perfecciona. Si vos querés dejar un pecado, un vicio o algo, vos podés hacerlo.
¿Por qué? Porque Cristo habita en vos a través de su Espíritu. Pero tenés que creer que vos podés en Cristo y fortalecerte en el poder de su fuerza. Podemos en Cristo. Pero tenemos que querer. Y tenemos que darnos cuenta también. ¿Qué Dios está tratando hoy en tu vida? ¿Qué Dios está tratando hoy? En este tiempo, ¿no? ¿El Señor te está confrontando con algo? ¿El Señor te está mostrando algo? ¿Te está diciendo, mirá, es esto? Entonces no hagamos oídos sordos. Porque Él te ama, por eso te está mostrando. Entonces ellos estaban diciendo, yo estoy transpirando. Ellos decían, ¿no? Los nicolaitas, que la gracia sobreabunda. Sí, sobreabunda, pero no por eso nosotros vamos a pecar. Entendamos la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios nos salva. Y cuando ella entra, cuando ella entra a nuestras vidas, ella empieza un proceso de ¿qué? De santificación también. Así como ella entra y nos salva, ella también nos santifica. Y una cosa no puede ir separada de la otra. Yo no puedo decir que yo estoy llena de la gracia de Dios y no está habiendo un proceso de santificación en mi vida. Porque si no hay un proceso de santificación, de transformación en mi corazón, no estoy siendo salva. Porque todos los que tienen a Cristo empieza a haber un cambio, empieza a haber una transformación dentro tuyo, no es afuera. No es solamente, bueno, ahora empiezo a venir a la iglesia y cambié. ¿Por qué? Porque me he visto diferente, porque hablo diferente. No, empieza a haber un cambio en tu corazón, en tu actitud, en tu manera de hablar, en tu manera de pensar, en tus formas de ser. Es ahí donde Dios comienza a tocarte y a decirte, eso es lo que yo quiero porque yo miro tu corazón. No podemos engañar al Señor. Podemos parecer cristianos, pero por dentro nuestro corazón todavía no. Y Jesús está diciendo, con su espada está escudriñando ahí y te está mostrando que sí, es eso lo que tenemos que cambiar. ¿Son lo mismo los seguidores de Balaam y los nicolaitas? Debemos ver a Satanás actuando como el gran embustero, porque las intenciones de Balaam y de sus seguidores y las de los nicolaitas eran idénticas. Balaam quería derrotar a los israelitas con un estilo engañoso de vida, y los nicolaitas ingresaron a la iglesia con enseñanzas y prácticas engañosas, ¿sí? Entonces eran parecidos, uno seguía al otro y estaba adentro. ¿Se entendió esas doctrinas? Después Jesús también. Entonces, ¿qué requiere Jesús? Él va a decir en el versículo 16, por lo tanto, iglesia, arrepiéntanse. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Nuevamente Jesús dice eso, con la espada que sale de mi boca, con mi palabra. Fíjense la importancia de la palabra de Dios. Fíjense la importancia de conocer la palabra de Dios, de escudriñar y de profundizar en su palabra, porque Jesús está presentando su palabra como la solución para el pecado, porque ella es la que te muestra. Ellos tenían que arrepentirse por no haber expulsado a los nicolaitas y a sus seguidores en medio de ellos. Tenían que reconocer que se habían comportado mal, porque si Jesús odiaba las obras de los nicolaitas, también su pueblo debería odiarlas. Por esto invitó a los cristianos a que se convirtieran su actitud en vigilancia, a que impusieran disciplina espiritual y a que expulsaran de entre ellos a los nicolaitas y a sus adherentes. O sea, expulsemos de nuestro corazón, ¿sí? Las buenas nuevas son que Dios hace que todas las cosas sean para el bien de aquellos que lo aman, ¿sí? Como les dije, su gracia y su misericordia viene a actuar en nosotros. Él viene a mostrarnos, ¿sí? ¿Y qué significa el arrepentimiento? La palabra de Dios dice así que cuando
el Espíritu Santo, cuando la tristeza proviene del Espíritu Santo, eso produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Pero la tristeza que proviene del mundo no produce arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sí te pones triste, pero produce remordimiento, que no es lo mismo. Yo puedo estar triste por mi pecado, ¿sí? Pero sigo cometiendo el mismo pecado. Eso es remordimiento. Sí, hice mal, sí, me puse mal por lo que hice, pero pasó los días, sigo en lo mismo. Porque en realidad no hubo un verdadero arrepentimiento. Todavía vos no cambiaste tu manera de pensar. ¿Sabes por qué? Porque arrepentirse, esa palabra es metanoia en el griego, que significa un cambio de ¿qué? De mente, un cambio de pensamiento. Esto está mal y me doy cuenta que está mal. Ya no puedo seguir practicando porque es pecado, porque desagrada a Dios. Cuando yo no reconozco que lo que yo estoy haciendo está mal y es pecado, no hay arrepentimiento. Y voy a seguir en la misma situación, en la misma condición, practicando una y otra vez el mismo pecado. Porque en el fondo, por más que yo diga, Señor, te pido perdón porque me arrepiento, analiza tu corazón. Porque si caes una y otra vez en el mismo pecado, analiza tu corazón. Si todavía no cambiaste algo ahí que el Señor te está mostrando, analiza tu corazón, porque quizás todavía vos no te estás arrepintiendo porque vos no crees que eso esté mal de verdad. En el fondo vos pensás, no está tan mal. No es tan malo esto. Total, la gracia de Dios sobreabunda sobre mi pecado. Y Jesús está diciendo, arrepentite. Cambia tu manera de pensar. Arrepentite. Porque si vos te arrepentís y cambiás tu manera de pensar, podés convertirte. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Cambio de dirección. Ya no lo practico más. Amén. La iglesia fue llamada al arrepentimiento, a no conformarse, a no tolerar más el pecado, ¿sí? A pesar de donde vivía. A no conformarse, a no quedarse ahí. Cambia tu manera de pensar. Y para cambiar tu manera de pensar, ¿qué tenés que hacer? Ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra de Dios, porque ella es la que te va a mostrar. Ella es la que te va a y el Espíritu Santo es el que te va a convencer. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una cosa importante que les quiero decir. A veces nosotros vamos a la palabra de Dios a buscar justificarnos. Vamos ya con una idea. Ya vamos, no, pero yo voy a encontrar el texto que justifica lo que yo estoy haciendo. Y vamos a buscar allá y decir, viste, mira, acá hay un texto. Allá aislado, pero está. ¿No? ¿Y será? A veces vamos a la palabra de Dios con nuestras intenciones, con nuestro querer. Y vamos a encontrar lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque ya nuestro corazón va para ese lado. Cuando vayamos a la palabra de Dios, despojate de vos mismo. Deja de lado tu orgullo, humillate delante de la presencia de Dios y confesale, Señor, tengo esta idea, tengo este pensamiento todavía, pero quiero ir a tu palabra totalmente despojada de mí misma para poder escucharte a ti. Para dejar que tu Espíritu Santo venga y me convenza de mi error, Señor, porque no quiero seguir de la misma manera. No quiero seguir cayendo en lo mismo, no quiero seguir desagradando tu nombre. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo, porque sola yo no puedo. Soy pecadora, te necesito. Necesito de Dios todos los días. Por eso Jesús va a decir así, el apelo que él hace en el versículo 17 para ir culminando. Aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y qué él estaba diciendo? Dice así, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo
que solo conoce el que lo recibe. Tan lindo, parece una piedrecita blanca, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención esa piedrecita blanca. ¿Y qué significa lo que Jesús estaba diciendo acá? Él dice, aquel que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y él habla del maná. ¿Y qué era el maná, hermanos? Porque todo tiene un significado, ¿no? El maná era el pan que Dios daba al pueblo de Israel una vez al día para alimentar al pueblo en el desierto. Pero cuando terminaba el maná en ese día, ¿ellos qué hacían? ¿Podían guardar el maná o no? ¿Por qué? Sí, ya no servía más. Entonces Dios decía así, recojan lo que ustedes van a necesitar para el día. Lo que ustedes comen hoy, mañana no les va a servir. Mañana ustedes necesitan salir a recoger de nuevo el maná, el pan que viene del cielo. ¿Quién es el pan que vino de los cielos? Hermanos, hoy nosotros estamos escuchando su palabra. Hoy el Señor nos está alimentando con su presencia, con su palabra. Mañana necesitamos nuevamente. El lunes necesitamos nuevamente. El martes necesitamos nuevamente. A veces nosotros nos conformamos de venir el sábado y reunirnos y quedarnos con esto nomás y después vuelvo a mi rutina y no busco del Señor. No voy a su palabra, no tengo comunión con Él. Y Él está diciendo así, necesitas el pan diario, el maná, y yo les estoy dando. Está disponible todos los días para ustedes, Dios está diciendo. Mi palabra, mi Hijo, que es Jesucristo, está disponible para vos todos los días. Todos los días vos podés entrar a su presencia con libertad para adorarlo, para hablar con Él, para alimentarte de Él, porque es eso lo que nosotros necesitamos. La piedrita blanca o la piedrecita blanca, dice, Él tiene un nuevo nombre para nosotros, una nueva identidad en Él. Esto tiene un significado, es una invitación porque en aquel tiempo la piedrita blanca tenía varios significados, pero estas se relacionan más con este significado espiritual. Dice, cuando se votaba para que alguien sea absuelto en un juzgado, o sea, alguien era culpable, ¿no? Y el juez, para decir que esa persona ya no tenía más culpa, ponían dentro de un vaso una piedrecita blanca. Entonces, por ejemplo, estaba Ivana, vos sos culpable, yo soy la jueza, ¿no? Y si yo pongo en tu vaso la piedrita blanca, significaba que vos estabas libre, ya no tenés más culpa. ¿A qué les hace recordar esto? ¿Quién fue el que dijo, ustedes ya no son más culpables? Yo pagué tu pecado. Yo te doy una piedrita blanca. Somos justificados. Él nos da una piedrita diciendo, ustedes son perdonados. Ustedes ya no son más culpables, ustedes ya no son más condenados, ustedes son libres y son justos. Toma tu piedrita. ¿Por qué? Porque dejaste todas esas cosas y te arrepentiste. Y también significa, esa piedrita blanca, significaba una invitación para una fiesta, para un gran banquete. Entonces, si alguien quería invitarte a una fiesta, que te entregaba una piedrita blanca. Estás invitado a mi banquete. Y en Apocalipsis 3:20 dice así: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y Apocalipsis 19:6-9 dice así: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaba: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. No nos alegramos y regocijamos
y démosles gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. El Señor nos da una invitación, una piedrita blanca para invitarte a esta fiesta, para invitarte a esta cena, a este gran banquete donde está siendo preparada para que su novia, la iglesia, cene con Él y disfrute eternamente en su presencia. Amén.